Amigos de Pro y Contra y de PIC Noticias, muy buenos días y estamos en comunicación a esta hora de la mañana con Raúl Molina, ex viceministro de Gobernanza de la PCM, y la conversación que vamos a sostener adquiere vital importancia porque, como ustedes saben, llegamos a toda la cuenca del Puinagua, del Ucayali, donde está el lote 95, que está operado por Petrotal, y siempre es importante conocer la voz, la opinión de gente entendida sobre la materia, y el señor Raúl Molina conoce como exministro de Gobernanza y además como sabedor de la situación de la explotación de hidrocarburos y los temas sociales en la Amazonía, pues conoce mucho sobre el tema y es importante conocer su voz. Señor, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Jaime, ¿cómo te va? Buen gusto de enlazarme con hijitos. Bueno, señor, la primera pregunta es, si bien es cierto, un poco general, pero de vital importancia en estas circunstancias. ¿Cuáles son los obstáculos y los beneficios de la consulta previa en el sistema de explotación petrolera, señor? A ver, la consulta previa es una medida que es importante para las comunidades, pero si se hace bien, y en el Perú no se hace bien. Eh, la consulta previa lo que permite es adaptar los proyectos o las intervenciones que se quiere hacer en un territorio a la cultura y a la manera de entender las cosas de las comunidades. Así fue creada por la OIT. Acá en el Perú se trasladó como si fuera un mecanismo participativo. ¿Se acuerdan al comienzo todos los problemas que hubo con la definición de la lista de las comunidades y de los pueblos originarios? Y como el presidente Humala, que trajo esa institución al Perú, se dio cuenta que iba a ser un problema para la inversión privada, en la metodología han deformado la consulta previa original y hoy día no está cumpliendo su papel. Entonces las comunidades tienen mucha expectativa con la consulta previa. El gobierno nacional lo ha convertido en un mero procedimiento administrativo. Las comunidades no deben de pensar que la consulta previa es un mecanismo para bloquear proyectos, debe ser un mecanismo para adaptar los proyectos a los requerimientos de las comunidades, y el Estado debería tener una verdadera voluntad de consulta que estoy seguro que no tiene. Ahora, la consulta previa debe ser un paso para que continúe el proceso, no para detenerlo. Exactamente, exactamente. Eso es lo que quise decir. O sea, Sí, las comunidades no así deben de entender la consulta como un mecanismo para detener los proyectos. Es un mecanismo ni para impedir los proyectos. Es un mecanismo para adecuar los proyectos a la cultura y a la realidad de las comunidades para que no las afecte en su vida futura. y si usted dice que a veces las comunidades utilizan este mecanismo de consulta previa para generar obstáculos, y podría entenderse que las comunidades son las que únicamente generan este obstáculo, pero el Estado también tiene mecanismos erróneos o no adecuados para precisamente implementar esta consulta previa, ¿no? Sin ninguna duda, o sea, la metodología. Yo no me dedico a aplicar consulta previa, pero tengo conocimiento de cómo está regulado y la metodología que aplica el Estado. Además, el Ministerio de Cultura y el Poder Ejecutivo le delega esa responsabilidad al Ministerio de Energía y Minas, que es juez y parte y tiene interés particular en que los proyectos salgan, y sus funcionarios, en lugar de ir con verdadera voluntad de consulta a buscar junto con las comunidades soluciones a las preocupaciones de las comunidades, van a cumplir un procedimiento administrativo con un cronograma y haciendo check en los pasos, y lo único que les interesa es cumplir con el procedimiento, no les interesa realmente el concepto de consulta. Entonces, hay error de las dos partes. De las dos Hay error de partes. las comunidades en términos de entender de alguna manera los alcances de la consulta, alcances que no tiene,
y hay un error de parte del Poder Ejecutivo en una muy mala aplicación de la consulta. Y ahora peor va a ser cuando se le pida a los gobiernos regionales y a las municipalidades que apliquen consulta. ¿Cómo se las van a arreglar sin tener, por ejemplo, a nivel distrital, los recursos humanos entrenados para eso? Ahora, ¿y cómo superar esta deficiencia? Porque se entiende que desde el Estado, llámese Ministerio, Estado Nacional, o desde los gobiernos regionales, llámese Goreles, o desde los gobiernos locales, llámese municipios provinciales o distritales, no todavía se han encontrado los mecanismos adecuados. Estamos a tiempo de encontrarlos. ¿Cómo podemos hacerlo? Porque ya es una, digamos, constante aquello, consulta previa, obstáculo, consulta previa, manifestaciones en contra de la actividad económica. Entonces, ¿cómo lograr, señor, desde su experiencia, cómo lograr que los mecanismos, pues, no sean obstáculos, sino sean precisamente como continuadores del proceso de explotación de los recursos, ¿no? Complicado porque estamos pasando por una noche negra en términos de Estado peruano, ¿no? De un debilitamiento institucional muy fuerte en el gobierno nacional, en el MINEM, en la PCM y en general en todos los organismos públicos, porque lo que se necesitaría primero que nada es una campaña muy bien hecha y muy clara para explicarle a la gente, a las comunidades, los alcances verdaderos de la consulta. Yo creo que no se le ha explicado a las comunidades y hay dirigentes que usan la consulta como un mecanismo de apoyándose en las Buscan la comunidades. deficiencia del Estado para situaciones que van en contra de la misma población. Exactamente, ¿no? Entonces, lo primero creo que hay que hacer una campaña para explicarle a la gente realmente los objetivos y los alcances de la consulta. Segundo, el Estado debería revisar la metodología, hacer una metodología más sencilla, pero más real de consulta. O sea, yo creo que tiene que haber una disposición real de discutir los alcances de los proyectos con las comunidades y de buscar adecuaciones que donde todos nos sintamos satisfechos, no impidiendo los proyectos, sino adaptándolos. Y tercero, una cosa que para mí es muy importante, la consulta no debe ser un mecanismo aparte de los mecanismos de participación ciudadana que tiene la legislación ambiental. Todo debería ser un proceso de consulta y participación ciudadana con las comunidades a lo largo de las etapas de los proyectos y que las comunidades entiendan muy bien cuáles son los alcances de esos mecanismos que no son impedir los proyectos, sino hacer que los proyectos se adapten a las particularidades de cada realidad. Ahora, usted habla de esta situación ambiental. Los estudios de impacto ambiental, entonces, también tendrían que tener este mismo proceso, no de obstáculo, sino de seguimiento. Exactamente, y los estudios de impacto ambiental tienen sus actividades de participación ciudadana. Entonces, es una locura. Hacemos consulta previa, hacemos participación ciudadana en los estudios de impacto ambiental, todo separado, como si fueran cosas distintas. Entonces, primero confundimos a las comunidades. Segundo, damos oportunidad, cuando hay dirigentes que quieren impedir los proyectos, le damos más oportunidades para oponerse a los proyectos. Y tercero, el Estado no es capaz de explicarle a la gente con claridad qué diferencia hay entre el mecanismo de participación ciudadana del instrumento ambiental con la consulta previa. Al final, como vengo diciendo últimamente, Jaime, la, creo que el sector privado tiene que hacer un trabajo, porque el sector privado es el que está siendo afectado en algunos casos con este tipo de oposiciones cuando se trata de Volvemos a proyectos lo mismo de siempre, ¿no? El sector privado cubriendo una deficiencia del Estado y el Estado históricamente desatendiendo de eso. Entonces, ¿cuándo va a acabar esa situación? cuando los peruanos comencemos los peruanos sensatos y honestos, como digo, regresemos a la política y reemplacemos a los incompetentes y deshonestos que están ocupando hoy día el espacio. Y eso es verdad a nivel nacional, regional y municipal. Y claro, Parece tonto. pero yo le digo, ¿cómo es posible, por ejemplo, que no haya obstáculos o que no haya problemas cuando tenemos un gobierno nacional con 92% de desaprobación? ¿Quién le cree? ¿Quién le da atención a este gobierno? Entonces, estamos en un callejón sin salida en ese aspecto, ¿no? Temporalmente, espero, Jaime. O sea, la Sí, idea es no puede ser que eterno, señor.
No puede ser eterno, nada puede durar eternamente. Hoy día ya el pueblo peruano, por lo menos en Lima, frente a las extorsiones, está reaccionando y ojalá que esa reacción se extienda a todo el país para que hagamos lo más pronto posible con este túnel en el que estamos metidos, con un gobierno nacional que no tiene ningún norte y con un Congreso lleno de delincuentes, ¿no? Y eso se ha expandido a los gobiernos regionales y a las municipalidades. Hoy día nuestros gobiernos regionales realmente están muy debilitados, nuestros gobernadores no están cumpliendo el papel que deben de cumplir de liderar el desarrollo de sus departamentos. Hace poco tuve una entrevista en un canal de televisión acá en Lima sobre la muy baja ejecución presupuestal de inversiones que están teniendo la mayor parte de gobiernos regionales. Loreto estaba ahí arriba, pero eso tampoco garantiza que la calidad de los proyectos ni que se esté invirtiendo en lo que se debe invertir. Entonces tenemos como sociedad, y se lo digo a mis hermanos indígenas, como sociedad peruana, tenemos un desafío enorme en términos de reemplazar a los políticos que nos han gobernado en los últimos tiempos por gente de otro tipo que realmente esté comprometido con el desarrollo del territorio y de las regiones peruanas. Y además, señor Molina, ya que usted toca ese tema del debilitamiento de las autoridades, muchos, entre los que podemos incluirnos, inclusive los periodistas, hemos confundido y dicho, hay que protestar contra el Estado y creemos que el Estado está en el ministerio de cualquier sector en Lima, cuando el Estado es el municipio distrital. El Estado, el representante principal del Estado es el alcalde distrital. Entonces, trasladamos nuestras exigencias a las capitales y cuando en el nivel local, yo he estado recorriendo Puinahua y, por ejemplo, en San Juan de Paucar hay una obra prácticamente que no se termina, que no se sigue como es debido y lo ejecuta el municipio distrital. Entonces, ahí está el Estado también deficiente, el Estado que no cubre las expectativas de la gente, como lo hace el Congreso, como lo hace cualquier ministerio, ¿no? Pero esos municipios distritales que muchas veces, y yo he vivido es siendo viceministro, la cantidad de obras botadas de agua potable, estaba viendo la última acta del Bajo Tigre, la gente dice con claridad, mi prioridad es agua. Y Loreto está lleno de proyectos de agua potable botados sin terminar, que tienen varias explicaciones, probablemente combinadas, ¿no? Falta de capacidades en los distritos, corrupción, porque muchas veces esos contratos se dan a gente, a empresas fantasmas porque son amigos del alcalde y ahí hay una coima. Y lo tercero, un sistema de inversión pública que tiene un montón de dificultades innecesarias para pequeños proyectos que las municipalidades no pueden cumplir. Les piden que contraten empresas que no hay en sus municipios, entonces contratan a empresas truchas que les dejan botada la obra una vez que agarran el adelanto. Entonces, mientras que no enfrentemos realmente esos problemas siendo conscientes de la difícil realidad peruana a nivel distrital, mientras que el gobierno nacional deje de competir con los gobernadores y se dedique a fortalecer a los municipios en la parte baja del Estado, no vamos a mejorar la situación y la gente va a seguir insatisfecha y desesperanzada. Señor, ¿y cómo hacemos? Porque cuando usted dice en Loreto, en la Amazonía, hay proyectos botados de agua potable, duele esa frase y lo que más duele es que es verdad, que es realidad. Y ahí hay una responsabilidad compartida, no hay una responsabilidad única de una institución. Eh, Exactamente. pero ¿cómo hacemos, señor? Y eso es quizás el reto mayor de esta conversación con usted. ¿Cómo hacemos que esta explicación teórica, donde se analiza y se visualiza el problema, cómo hacemos para que mejore la situación? ¿Por qué no tenemos agua en los pueblos cuando los núcleos ejecutores, el Ministerio de Vivienda, los gobiernos regionales, los municipios distritales y provinciales han invertido y, como se dice, está lleno de proyectos de agua potable que no dan agua? ¿Qué hacemos para eso? O sea, ya te lo he dicho, es cambios que no son fáciles. O sea, Y la pues, primera cosa que yo haría es modificar el sistema del Invierte PE para facilitar que los proyectos pequeñitos se puedan hacer mucho más rápido y, te diría yo, por administración directa en los pequeños municipios donde no hay un sector privado confiable. Y ahí
para que el alcalde no robe o sus funcionarios no roben, hacer cosas como se han hecho en Colombia. Legislar que haya unas veedurías ciudadanas formadas por la comunidad, por representantes comunales, que participen en la supervisión de la obra. Y la Contraloría de Colombia, frente a esas veedurías, recibe informes de esas veedurías y está obligada a intervenir cuando la veeduría ciudadana hace un informe negativo. Pero acá nuestra Contraloría se dedica todo el día a ventilar en Lima cuánto se ha robado, cuántas obras hay paralizadas, pero no, nunca la veo actuar en los pequeños distritos de Loreto. La Y qué Contraloría importante es eso dijo, de la veeduría, ¿no? Porque ahí está la población, ¿ah? Ahí está la gente. exactamente, exactamente, y eso no, yo no estoy pensando en los dirigentes eternos, que hay, los hay dirigentes eternos, estoy pensando en el ciudadano de a pie, en el APU de la comunidad, en el agente municipal, que ellos formen un comité que vea las obras, pero tengan alguien a quien quejarse cuando ven algo irregular. Y lo otro es que el Ministerio de Vivienda tiene que diseñar soluciones tecnológicas más adecuadas a una realidad fundida, pesada, exigente como la de Loreto, donde no hay fuentes de agua fácilmente fuentes de agua segura y sana, fácilmente cuando simplemente se perfora un pozo, les exigen un montón de condiciones que son difíciles de cumplir y lo que tendríamos que aspirar es primero que la gente tenga un servicio básico de agua potable segura y saludable. Primero eso, con el tiempo iremos mejorando la calidad, pero el Ministerio de Vivienda nunca le ha dado la gana. Yo me he pasado cuando era vice semanas peleando con los ingenieros del Ministerio de Vivienda para que diseñen soluciones tecnológicas simples, adecuadas a la Amazonía. Nunca logré que me den una respuesta. Nunca, te lo digo, Jaime. Semanas de semanas, no logré que me den una respuesta. Ahora, señor, ¿y sabe qué es lo más lamentable? Que, por ejemplo, si se invirtiera eficientemente en un proyecto de agua potable para una comunidad o para una capital del distrito, como puede ser Bretaña o como puede ser Trompeteros, en Parinari, no se necesitaría más de un año para que en cada población, en cada comunidad, en cada vivienda, se abra un grifo y salga agua potable. No se necesitaría más de un año. Y hemos pasado más de 50 años pidiendo agua y nadie nos la da y además los dirigentes de comunidades nativas se han convertido en cómplices de esa deficiencia. Eso es lo más doloroso y lamentable, señor. ¿Qué te puedo decir, Jaime? Totalmente de acuerdo contigo. Bueno, Realmente es doloroso, ¿no? Y doctor, el plan cuando se hizo el plan de cierre de brechas, mientras que yo era vice, estuvo pensado para que en 6 años resolvíamos el problema de agua potable básica para las comunidades de la zona petrolera de Loreto. Y nunca, no se ha hecho nada. Al final se creó un fideicomiso que no se está aprovechando. Los alcaldes no saben qué hacer con el fideicomiso, los han abandonado, nadie los ayuda a discutir con la población cómo organizar el dinero. El Congreso extendió la plata en 26 años cuando estaba pensado para 6. Nadie los ayuda a pensar cómo jalar la plata para el presente. Realmente es la historia del abandono, ¿no? bueno, señor, este tema es inagotable y ojalá que sea inagotable como los recursos de hidrocarburos y siempre vamos a estar molestándolo para conversar de esta situación y tengamos algunas luces. Yo creo que a pesar de esas dificultades no debemos pensar en un túnel oscuro, sino que al fondo o más cerca que lejos debe haber una luz porque no podemos seguir viviendo sin agua y con este abandono estatal que a veces la actividad privada quiere un poco suplir, pero que también tiene sus dificultades. Gracias, señor, y muy amable, ¿ah? Solo para terminar, Jaime, en Sí. Loreto hay gente sana. Hay gente sana en los medios, en las universidades y en muchas instituciones. Yo les digo, júntense ustedes y a partir de los ciudadanos y de esa gente sana, hay que exigirle al Estado, como bien dices tú, en todos sus niveles de gobierno, que cumpla su papel y su responsabilidad. No podemos seguir aceptando los peruanos un Estado que no nos sirve. Muchas gracias, señor. Buenos días. Gracias. Gracias a ti. Buen día. Buen día.